muy bonito, se mira muy bonito afuera, la nieve, todo se mira como de día, pero lamentablemente pues no podemos estar en la casa de Dios, y esta mañana pues hay una lección bastante importante como todas las demás sobre Jesús, y esta mañana pues ojalá que usted se haya levantado y haya visto la lección y haya visto que se trata de un desayuno con Jesús. Ahora, al decir un desayuno con Jesús, no vaya a pensar que se va a tomar una taza de café con Jesús o que va a tomarse chocolate, como me gusta a mí, el hot chocolate, no. Simplemente que el desayuno del cual vamos a hablar esta mañana, pues se trata de un desayuno que debemos de tener con Jesús todos los días de nuestra vida, hablando en nuestra vida espiritual. Desayunar con Jesús todas las mañanas es que usted se levante directamente a hablar con Él, a comunicar con Él, a doblar su rodilla y a desayunar, Señor, ahora sí, juntamente contigo, primeramente tu palabra, porque acuérdese que la palabra de Dios nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta es palabra de Dios, esto es algo especial esta mañana. Me duele que no podamos estar en la casa de Dios, porque la hermandad de tiempo redentor, ¿verdad? Ya saben que yo siempre estoy sobre estar en la casa de Dios, y ya que estamos en ese tema, rápidamente, Dios les bendiga a todos, un saludo, ojalá y todos estén bien. Manténgase en su hogar, si no tiene que salir, como dicen las noticias, pues no salga, está muy bonito afuera para salir ahí afuera, quizás allá a su yarda, a tomar fotos, pero andar en el vehículo, pues si no tiene que, no se le aconseja. Así que esta mañana, una vez más, Dios les bendiga y les guarde, y cuídense mucho, cobíñense bien, Templo de Iglesia El Redentor aquí en Dallas, porque va a seguir así hasta mañana. Ya paró ahorita todo, pero como va a seguir la temperatura muy baja, a los 17, a los 15, pues no se va a alcanzar a redetir para mañana, pero esperamos en Dios que para mañana ya esté bien, para en la tarde estar en la casa del Señor al servicio de oración. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y ya más tarde quizás traigamos, ¿verdad?, solamente alguna reflexión, ¿verdad?, para que no nos quedemos así sin nada, sabiendo que este es el día del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y le voy a dejar el lugar a mi esposa porque ella es una de las maestras de nuestra escuela dominical. Dios les bendiga a todos, los amo en el Señor, y un abrazote para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Ahora es el 25 de enero y está muy bonito. Anoche a las 11:30 de la noche estaba viendo yo para afuera y parecía de día. La nieve tan blanca. Bueno, esta mañana me falta el maestro, hermano Barrera, pero van a tener que aceptarme solo a mí. El próximo domingo, primero Dios, estará él tomando su lugar. Entonces la lección es el número 21 para el 25 de enero. Como decía el pastor, el título, Desayuno con Jesús. Desayuno con Jesús. La verdad central es: la resurrección de Jesús debería ser lo que nos mueve a unirnos a su misión de alcanzar a los perdidos. La resurrección de Jesús es la que nos debe de movernos a unirnos a su misión de alcanzar a los perdidos. El versículo clave se encuentra en Marcos 16:15, y les dijo, aquí está un mandamiento para cada uno de nosotros: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Precioso que cuando estábamos estudiando esto, Juan registra varias de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y esta es la última. Jesús se le apareció a sus discípulos 3 veces después de su resurrección y antes de su ascensión. Podemos pensar, ¿cuál es la comida más memorable que hemos disfrutado, ya sea por el menú o por la persona que lo compartió? Pues yo le puedo decir que ayer un angelito nos trajo almuerzo a mí y a mi esposo. Los que conocen el Redentor saben que yo soy la peor cocinera. Yo no sé cocinar. Yo sé drive-thru de McDonald's, drive-thru de Jack in the Box. Pregúntele a mi hijo, así lo crié. Pero de cocinar no. Pero vino un angelito tan hermoso, el primer diácono, a traernos almuerzo. Y gracias a Dios por eso, porque eso sí es bien apreciado cuando se necesita de todo corazón. Entonces volvemos al título, Desayuno con Jesús. Por primera vez estamos aquí a punto de encontrar lo que dice Juan de sí mismo, como el discípulo que Jesús amaba, el discípulo más joven, el discípulo que no murió
la muerte de mártir, el discípulo que recibió la revelación en la isla de Patmos, el discípulo que él le entregó a su madre para que lo cuidara. Entonces Juan era el testigo ocular de lo que está haciendo. Juan fue testigo ocular. Él vio las maravillas de Jesús. Él anduvo con Jesús. Él se recostaba sobre el pecho de Jesús. Qué preciosa relación tenía este joven discípulo con Jesús. Entonces vamos a ver, entre los eventos que Juan narra y la lección de hoy, él habla de los juicios, del arresto, de la traición, de la negación, de las palizas, de la crucifixión y el entierro y resurrección de Jesús. Todo eso dice Juan. Pero Jesús se le había aparecido primero el domingo por la mañana a María Magdalena. Esa noche a sus discípulos se les apareció en una reunión. Y 8 días después se les apareció a sus discípulos nuevamente, esta vez con el incrédulo Tomás. Entonces, más tarde, en un momento, durante estos 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús, se reunió con algunos de sus discípulos para un desayuno milagroso ahí junto al mar de Tiberias o el mar de Galilea. Y entramos a la lección, una pesca milagrosa, la parte número 1. Todo sigue igual. Y vamos a Juan, cuarto evangelio, capítulo 21. Y vamos a ver lo que dice aquí en la pregunta. Los versículos dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y aquí dice, ¿cuáles son los que estaban ahí? Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cómo cree que se sentían? Habían andado con el maestro 3 años y medio. Él les había dicho que iba a morir, iba a resucitar y volvería. Pero uno de humano hay veces que no piensa que es como nos dicen las cosas. Y al encontrarnos solos, hay veces que nos decepcionamos, nos desesperamos y queremos volver a la antigua vida. ¿Qué era la antigua vida de ellos? Si no era de pescadores. Ellos habían sido pescadores. Ahí, 3 años y medio antes, Jesús los había encontrado ahí pescando. Ahí le había dicho a Pedro, al gran pescador, sígueme. Y ahí lo había seguido Pedro. Ahora se encontraban ellos quizás tristes, pensando, ¿dónde está nuestro maestro? Ya no son las cosas iguales. Pero aquel precioso Jesús que dio su vida por mí, por usted, nos ama. Como decíamos la semana pasada en la iglesia, cuando Él estaba ahí en el jardín, estaba orando por mí, por usted. La Biblia lo dice. Y por eso yo siempre digo, cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario, estaba pensando en mí. ¿Por qué? Porque ese acto milagroso, esa sangre que derramó, me ha limpiado y me ha guardado como su hija toda mi vida que le he servido. Es precioso saber que Él siempre está pensando en nosotros. No solo quiere desayunar, Él quiere cenar, Él quiere estar en nuestra vida todo el tiempo y seguimos aquí. Durante los días de resurrección, Pedro y un grupo de discípulos decidieron ellos ir a pescar. Por alguna razón quisieron volver a lo rutinario que ellos conocían. Pero Juan revela desde el principio de este relato que Jesús estaba a punto de interrumpir su rutina. Antes, hace 3 años y medio, no habían conocido a Jesús, pero ahora habían caminado con Él. Él los había comisionado, Él les había llamado, les había dicho que fueran sus discípulos. Él les había enseñado, los había adoctrinado, la sana doctrina. Y ahora apareció, aquí dice, cuando ya ellos se fueron a pescar. ¿Qué es lo que hacemos a veces cuando nos separamos poquito de la iglesia, de la cristiandad? Nos vamos a nuestra vieja vida. Es algo quizás normal para la persona que dice, bueno, pues me voy a lo conocido, porque ya no estoy donde estaba yo primero. Y dice aquí en el versículo 4, cuando ya había amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Siento algo tan especial que Él fue y los buscó allá donde Él sabía que iban a andar. Él fue y los buscó. Jesús siempre nos está buscando a mí y a usted para platicar. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriera la puerta de su corazón, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo.
Entonces él se le apareció ahí a los discípulos junto al mar de Galilea, el mismo lugar de donde hace 3 años y medio él los había encontrado. Después de introducir el encuentro que estaba a punto de suceder, Juan comienza a describir lo que pasó. 7 de los discípulos estaban ahí presentes. Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros 2 que no son nombrados, ¿ok? Ahí que se cree que Juan también es el autor de este evangelio. Fue testigo ocular de estos eventos de esa mañana. Simón Pedro, el gran pescador, el intrépido hombre, aquel grandote hombre, a menudo era el líder y portavoz de los discípulos, anunció que él se iba a ir a pescar. Dijeron, pues nos vamos. Hay veces que tenemos la tendencia de ser seguidores y no somos líderes, pero Pedro era líder y lo siguieron a lo que ellos sabían hacer. Lo acompañaron. Después de toda la noche no habían pescado nada. Algunos piensan que fueron desobedientes los discípulos al regresar a su antigua vida de pescar. Por otro lado, Jesús todavía no los había comisionado formalmente, por lo que esta puede haber sido una forma de proveer por ellos, ¿ok? Entonces, sin embargo, muy pronto comprendieron plenamente que habían entrado en una nueva era de ministerio como el resultado de la resurrección de Jesús. Las cosas nunca más serían iguales. Hermano, usted que me está escuchando, quizás un día en el pasado usted aceptó a Cristo y se ha retirado. Usted recibió un llamado de hacer algo especial en la obra del Señor y no lo está haciendo. Usted todavía está comprometido con el Señor y Él todavía está esperando desayunar, comer o cenar con usted para que vuelva al redil, para que vuelva a hacer algo por el Señor. Cuando entramos allá al Templo Redentor, hay 2 cuadros muy bonitos que una persona puso allí años para atrás. Ya no está en la iglesia, pero mi oración es, Señor, a través de este trabajo que se hizo aquí, estos cuadros, háblale a este varón, háblale a su vida para que su alma no se pierda. Y ojalá que un día lo vea caminar por esas puertas, por ese lindo trabajo que él hizo. Pero seguimos aquí. Las cosas nunca volverán a ser las mismas. Si usted está escuchando esta mañana y ha conocido a Cristo, ha profesado ser cristiano y ha vuelto atrás, ya no le está sirviendo, acuérdese que donde quiera que usted ande, ahí está el redargüimiento. No estás sirviendo a Dios, no me estás sirviendo. Yo te llamé para que hicieras esto, yo te llamé para que hicieras lo otro. ¿Y usted qué le va a decir? Porque todos tenemos un encuentro con Él todavía. Entonces seguimos a la segunda parte, el versículo 4. Cuando ya había amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían. Ellos no sabían que era Jesús. Ahí está Jesús buscándolos. ¿Cuántas veces nos ha buscado en la madrugada, hermana? Algunas hermanas dicen, me despierta para orar a las 3 de la mañana. Me despierta para orar a cierta hora. O siento la necesidad de orar. Ahí está buscándonos en la playa, del lugar familiar donde Él sabe que estamos. Entonces, cuando Jesús les preguntó si habían pescado, ¿qué les dijo en el versículo 5? Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les habló de hijitos. No pensó que Pedro lo había traicionado, que lo había negado. No pensó nada de eso. Para él todavía eran sus hijos. Para él todavía eran aquellas personas amados que él había llamado hace 3 años y medio. Para él todavía tenía en su recordatorio que los había sacado del pecado, que habían andado con él. Y él los habló de hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no. Le respondieron que no. Sin embargo, siguieron sus instrucciones. ¿Qué pasó? Él les dijo en el versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hace 3 años y medio había pasado la misma cosa, hermano. Ellos habían andado pescando, pero en aquella ocasión la red se rompió. Esta no se rompió. Él les dijo dónde pusieran la red. Él es nuestro guía, siempre quiere proveer por nosotros. Es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él sabe dónde está lo que necesitamos. Nosotros a veces queremos hacer uno sábelo todo y que no queremos que nadie nos vaya a decir nada. Pero le estoy diciendo, el que lo sabe todo está esperando desayunar con nosotros. Ahí en ese mar de Galilea, en el lugar donde vivimos, Él quiere proveer por nosotros. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían
sacar por la gran cantidad de peces. El versículo que sigue dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, el versículo 7, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué vendría a la memoria de aquel reincidente? Porque él lo negó, hermanos. Ahí la última vez que lo había visto, ahí cuando lo habían arrestado, cuando lo estaban enjuiciando, se acuerda que se quedó viendo y que cantó el gallo y Pedro lo negó. ¿Qué le vendría a la mente? Dice que corrió, se ciñó la ropa y corrió. Oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar a nadar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba la tierra, sino como 200 codos. Estaba, como dice, como unos 30 pies de ahí, 90 kilómetros, 30 pies de ahí estaban de salir con la barca. Y él se echó a nadar. Pedro llevaba ropa ligera para trabajar, pero aquí se puso su túnica y nadó rápidamente hasta Jesús, mientras el resto de los discípulos remaban la barca hasta la orilla. Un incidente similar había ocurrido, ¿se acuerda? Cerca del momento en que Jesús llamó a Simón Pedro, 3 años y medio. Está en Lucas 5, del 1 al 11. En ese momento Jesús estaba en la barca. Y allá los detalles de Lucas 5 y Juan 21 son diferentes, pero Pedro no se dio cuenta al principio de su situación, que era igual. Independientemente de lo que Pedro notó y cuando lo hizo, su celo es evidente en el hecho de que estaba impaciente. Él quería llegar a su maestro, él quería llegar a Jesús, lo amaba tanto y no le interesó echarse al mar a nadar esos pies que estaban de la playa. Parte 2, vamos a ver qué pasó aquí. Desayuno y comisión. Vamos al versículo 9 del capítulo 21. Si apenas se agregó, estamos en Juan capítulo 21, verso 9. Pan y pescado. ¿Puede usted imaginarse cómo era la experiencia de que Jesús nos prepare desayuno, que nos haga de almorzar, como decimos nosotros aquí? El relato de Juan muestra la humanidad o el lado humano de Jesús resucitado. Jesús había sido resucitado, había sido glorificado y pronto él iba a regresar a su Padre, pero en este momento les estaba asando pescado humildemente sobre una fogata de carbón. Cuando fuimos nosotros allá, la única vez que he ido yo allá al mar de Galilea, esa es una de las paradas que tienen ahí, el pescado de Pedro, dicen ellos, y ahí asan los pescados y uno puede comer si quiere ahí, es una de las cosas que siempre se practica allá. Jesús, acuérdese, él dijo, no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y él continuó sirviendo a sus discípulos. Acuérdese que el jueves, antes de que lo arrestaran, ¿qué fue lo que él hizo? Le lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Le lavó los pies a sus discípulos después de haber de dar la cena. Antes de la cena, les lavó los pies a sus discípulos. Eso lo estudiamos hace unas semanas para atrás. Entonces, cuando sus discípulos llegaron a la orilla, después de esa noche de pesca, su maestro ya estaba preparando un desayuno de pescado y de pan. Dice el versículo 9, vamos a ver. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús lo estaba preparando como sus hijos, como hacemos nosotros, hermanas, por nuestros hijos. Hay veces que los padres también cocinan por sus hijos, les dan algún tipo de comer después que lo levantan de la escuela. Quieren que sus hijos estén bien alimentados físicamente. Entonces Jesús no es diferente, nos ama tanto que nos ve como sus hijos. Quiere proveer por nosotros y no solamente quiere proveer físicamente, pero Él va a proveer espiritualmente por nosotros. Juan no explica de dónde vinieron esos peces, pero los discípulos sabían de primera mano que Jesús ya tenía poder más que suficiente para darles una comida. Se recordaría cuando les dio de comer a los 5,000. Se les dio como puso dos peces y 5 panes para todos aquellos miles y miles de personas. Ellos sabían que no había imposible para el Señor. Y hoy usted también sabemos lo mismo, hermano, que no hay nada imposible. Sabemos lo mismo, hermano, que no hay nada imposible. Cuando necesitamos algo, solamente que pidamos dentro de su voluntad de Él y Él hará por nosotros. Entonces, el versículo 10
dice, Jesús le dijo, traer de los peces que acabáis de pescar. También les dijo que trajeran de los que ellos habían sacado del mar. Y el versículo 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Porque cuando estamos haciendo las cosas bajo la supervisión del Maestro, hermano, Él provee por nosotros. Él cuida de nosotros. Estamos celebrando una victoria grande en la iglesia. Nuestra hermana Flores, una hermana que ya tiene más de 30 años, y su esposo en la iglesia, pasó por un momento difícil, por meses difíciles que no podía ver. Y esta semana me hablaba y dice, hermana Irene, ya puedo ver bien con el ojo que me operaron. Gracias a Dios, porque todavía sigue siendo Dios. Grandes cosas por sus hijos. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Aquí estaba proveyendo por su estado físico. Y Él les pidió que trajeran de los peces de su pesca, y Pedro arrastró la red hasta la orilla. Pedro debe haber sido un hombre fuerte para sacar una pesca así él solo. Muchos han sugerido interpretaciones para el número 153 peces, pero Juan quizás nomás incluyó el número porque le sorprendió el tamaño de la pesca. No pudieron pescar en toda la noche, y a la palabra de Jesús sacaron 153 peces. Quiere decir que yo y usted, si no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, lo debemos de clamar al Padre en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, si es su perfecta voluntad, Él lo llevará a cabo. A pesar de la cantidad de peces, hermanos, ahí dice que la red no se había rota, a diferencia que 3 años y medio antes, que registra Lucas 5 del 1 al 11, como si se rotó la red. Entonces Jesús llamó a sus discípulos ahí en el versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No se atrevieron a preguntarle. Quizás se sentían vergonzosos, quizás se sentían que no tenían las palabras adecuadas, quizás habían visto el milagro de la resurrección después de la crucifixión, después de todo lo que hicieron, y aquí lo ven normalmente. Uno de humano no está impuesto a ver algo así, pero ellos registra aquí la palabra de Dios que no se atrevieron de preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que eres el Señor. Y ya que los discípulos reconocieron a Jesús, podemos preguntarnos por qué Juan dice que ninguno de ellos se atrevieron a decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ok? Entonces, interactuar, platicar con Jesús después de presenciar esa crucifixión, después de observar su cuerpo mutilado, después de verlo resucitado y glorificar, saber que podía aparecer y desaparecer milagrosamente, como dice el capítulo 20, versículo 26. Acá dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, así se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Se les apareció sin abrir la puerta. Ese es el cuerpo glorificado, un vistazo hasta el futuro, lo que nos espera a mí y a usted, que creemos en la palabra de Dios, que creemos que un día cuando estemos en su presencia también nuestros cuerpos serán glorificados y podremos también experimentar el cuerpo, las acechanzas del cuerpo glorificado, experimentar otra pesca milagrosa. Estaban los discípulos ahí con él. Ver a Jesús, Señor y Maestro, agacharse para atender al fuego, mientras que ellos le proveían los peces. Le preparaba el Maestro el desayuno. Todas estas cosas podían haber hecho que los discípulos no quisieran preguntar con asombro, ¿de verdad eres tú? Ellos habían visto todo lo que había pasado Jesús por ellos, y ahora lo ven ahí como su maestro, como su siervo. Jesús sirvió el desayuno, pensando en la última cena como la fiesta de bodas del Cordero. ¿Se acuerda cuando hizo el vino, el agua al vino? Entonces, Él hizo estas cosas como pan de vida, como el buen provee por nosotros. Gracias a Dios. Está una pregunta aquí, y yo sé que el primer hermano que lo quiere contestar es el hermano Carrión, pero pues no está aquí, hermano Carrión. Yo voy a tener que contestar por usted. Al servir a los demás, ¿cuáles son algunas formas en que podamos imitar la humildad de Jesús? Porque Él no vino para ser servido, sino es para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dice la pregunta, al servir a los demás, a nuestros hermanos en la iglesia, ¿cuáles son algunas formas en que podamos imitar la humildad de Jesús?
En nuestra iglesia estaba una hermana que tuvo un accidente y se quebró la muñeca de su mano. Y durante el tiempo que ella estuvo necesitaba, hubo un grupo de hermanas que estuvieron atendiendo a sus necesidades. Iban a su casa. Una familia se la llevó a la casa para cuidar de ella. Después algunos la llevaron al médico y todavía está recibiendo. Algunos dieron monetariamente para ayudarle. Hay muchas maneras de ayudar a nuestra hermandad, especialmente hoy en día. Y uno de los más grandes modos es orar por ellos. Una hermana esta mañana mandó una petición: oremos por nuestros hermanos en Minnesota, lo que están pasando. Y Dios sabe todas las cosas, pero una cosa que tenemos que aprender, que tenemos que obedecer las leyes terrenales, obedecer las autoridades. Y quizás si hubieran estado en sus casas no les hubiera pasado lo que le pasó a este joven que perdió su vida ayer. Entonces pensamos, estamos viviendo ordenadamente, como dice la palabra. Estamos proveyendo por nuestros hermanos. Estamos ayudándoles de una manera. Hay trabajo en la iglesia que hacer. Soy miembro del departamento de mujeres. Me pidió que hiciera algo. Estoy dispuesta a hacerlo. Soy miembro del departamento de varones. Pensaba ayer, mientras que veía la nieve y todo, que la semana pasada, jueves, viernes, sábado, estaban los hermanos ahí renovando la plataforma, haciéndolo nuevo para un proyecto nuevo que va a ser parte de nuestro santuario. Dieron su tiempo de ellos que no tenían. Nadie les pagó ni un centavo, pero el amor a Dios, el amor a la obra, el deseo de enseñar que aman a Dios, porque dice la palabra que nosotros, la fe sin obras es muerta. Si no estamos nosotros trabajando, nuestra fe es muerta, y las obras indican la fe que tenemos por el Señor. Entonces, al servir a los demás, debemos buscar forma de ayudarles. Hay veces que hay una hermana que necesita ride para la iglesia. Estamos dispuestos a ir a levantarlos. Hay un varón en nuestra iglesia que no puede manejar en la noche porque no ve bien. Y allí pasa su amigo, el otro hermano, a levantarlo. Todo eso recibirá su recompensa, porque la palabra dice: ni un vaso de agua será sin recompensa en aquel día. En aquel día todo lo que hayamos hecho por Él, con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, va a ser recompensado. Nunca pensemos que no debemos de trabajar en la obra de Dios de una manera u otra. Está la corona, las coronas que se van a recibir por lo que hacemos. La corona por aquellos que están orando, la corona de gloria, 5 coronas que se van a estar dando allí en el tribunal de Cristo. ¿A cuál de ellas estamos nosotros para ganar? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces piense, la próxima vez que se nos pregunte hacer algo por la obra, vamos a hacerlo con un corazón alegre, con un corazón dispuesto. Entonces vamos al versículo 15, seguimos aquí. Me estoy llevando más tiempo porque ahora pues nadie me puede parar, puedo ganar más tiempo. Gloria a Dios por eso. Ok, aquí va el versículo 15 al 19. Después de que alimentó a los discípulos, Jesús tuvo una plática con Pedro. Ok, mientras consideramos este relato, vamos a pensar en el hecho de que Pedro había negado a Jesús, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces lo había negado. ¿Y qué le dijo en el versículo 15 aquí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? A los que estaban ahí. Y que le dijo, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Si me amas, haz algo por mi obra. ¿Me amas más de los que amas? Quizá le estaba preguntando aquí cuando le dice, lo repito, apacienta mis corderos. Si me amas a mí, cuida de mis ovejas. ¿Por qué? Porque Él dijo: lo que hagas a uno de mis pequeñitos, me lo hacéis a mí. No se nos olvide, hermano, que cuando hacemos algo por la obra de Dios, lo estamos haciendo por Él. Y cuando rehusamos hacer algo por la obra de Dios, estamos rehusando hacer algo por Él también. Cuando Jesús le preguntó: ¿me amas más que estos? Podría haber significado: ¿me amas más de los que amas a estos instrumentos de pesca? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que las redes con que tú pescas? ¿Me amas más de lo que amas a otros discípulos? ¿Me amas más de lo que otros discípulos me aman? Sigue aquí el 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Apacienta, y ahora le dice, pastorea, enséñales, cuida de ellas, diles la palabra, dales la sana doctrina, le dijo. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció mucho de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, ¿por qué se entristecería mucho? Porque ha de haber pensado que 3 veces lo había negado. Y 3 veces el Señor le preguntó, Él nos quiere restaurar, hermano, acuérdese, Él vino a buscarlos a ellos, allí donde ellos estaban pescando. Entonces, Él quiere volver a restaurar nuestra relación con Él. Es más importante que sigamos adelante. Si usted está escuchando esta mañana a esta humilde persona, a estas humildes palabras que tengo, le digo que la palabra más fuerte es que el Señor todavía lo está buscando a usted. Todavía hay tiempo para restaurar su relación con Él. Y a usted también le está diciendo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Y qué fue la tercera vez? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le volvió a repetir, apacienta mis ovejas. Para el Señor lo más grande aquí, lo que le dijo a Pedro, fue que hiciera algo en su obra a favor de los hermanos. Sus ovejitas somos nosotros. Me acuerdo yo cuando comenzamos la iglesia hace casi 37 años. Yo podía hacer muchas cosas, hermanos. Yo también les platico que la Craig Hill, yo anduve allá arriba del techo cuando venían a hacer una cosa. En la Northwest yo anduve arriba del techo también cuando los hermanos no podían ir a hacer ciertas cosas o iban a checar algo los de la ciudad. Ahí andaba yo. Pero cuando llegamos el 2010 donde estamos ahora, la Guilford, ya no pude. Mis fuerzas ya no me alcanzan. Ahora las necesidades mías son diferentes, pero yo tengo un Dios poderoso que sabe exactamente lo que yo necesito y provee a cada momento lo que necesitamos. Si usted me está escuchando en esta mañana, le digo, Él está esperando entrar y preparar el desayuno para usted. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y por eso le fue con Pedro, allí donde estaba él en la playa, ahí donde andaban en el mar, fue a buscar a Pedro, porque lo amaba, al gran pescador, al intrépido. Quizás no tenía mucha educación formal, pero el amor que tenía en su corazón por hacer algo en la obra de Dios era reconocido por el Señor. Y seguimos aquí, de que en su conversación junto al mar, Jesús mencionó el final de la vida de Pedro, explicando que un día glorificaría a Dios extendiendo sus manos. Mire lo que le dice en el versículo 18. Después de que le había preguntado 3 veces, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías. Cuando estábamos más jóvenes, hacíamos lo que queríamos. Le está diciendo a Pedro, pero está viendo unos más de 30 años en el futuro lo que le va a pasar. Dice, te ceñías y vas a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quisieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Le dijo y Pedro no quiso morir como su Señor. Él dijo que lo pusieran con la cabeza para abajo porque él no era digno de morir como su Señor. Después de parece que 34 a 38 años de que Jesús ascendió al cielo, siguió Pedro predicando por 3 décadas y medio. La ascensión de Jesús fue entre el 30 y el 33 después de Cristo, y la muerte de Pedro fue entre el 64 y 67 después de Cristo. Pedro predicó después de que Jesús ascendió casi los 36 años. Entonces, pero Jesús ya le había dicho, ahorita haces lo que tú quieres, mas después no lo harás. Y hoy usted ahorita vamos a la casa de Dios, le servimos, le glorificamos, oramos, cantamos, hacemos todo lo que podamos. Hay hermanos que han estado con nosotros más de 30 años, han viajado de la Craig Hill a la Northwest, al Guilford, y en los 3 lugares, ahí están las huellas de sus manos, el trabajo que han llevado a hacer, ahí están. Gente que os han invitado, que han sido salvos bajo este ministerio y siguen con nosotros. Es precioso saber que ahorita sí podemos hacer lo que queremos, pero un día no vamos a poder. Y si este país sigue como está pronosticado que va a seguir, las
persecuciones que hay, la violencia que hay, como dice la Biblia, como los días de Noé. Toda intención de los hombres era ser hacia el mal. Y esto que vemos hoy en día, al ratito van a decidir que los cristianos no son gente dignas. ¿Y qué harán con nosotros entonces? ¿Qué harán? Entonces nos acordaremos las palabras de Jesús a Pedro, que cuando estábamos jóvenes podíamos vestirnos e ir a donde queríamos, mas cuando ya seamos viejos, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Pero estaremos todavía dispuestos a dar nuestro último suspiro por Él, hasta nuestra última vida, nuestra vida por Él. ¿Estaremos dispuestos? Eso depende qué tan cerca lo estamos sirviendo ahora, qué íntima relación tenemos con Él. Y seguimos en la última parte. Juan concluye su evangelio desmintiendo un rumor. Vamos al versículo 20 en adelante. Es parte de la naturaleza humana sentir curiosidad por los asuntos de otras personas, y hay veces que hasta andar difundiendo rumores, por no decir las palabras, andando en chismes. Las dos surgen y se tratan en los siguientes versículos de Juan 21. Vamos a ver lo que dice aquí. Después de que Jesús le contó a Pedro acerca de su muerte, Pedro notó que el discípulo a quien Jesús amaba, de nuevo probablemente era Juan, estaba parado cerca y le preguntó al Señor, ¿y qué de este? En el versículo 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? A veces que nos queremos meter en las vidas de otros, hermanos. Y mira, Juan se refirió a sí mismo, no por su nombre, sino por su posición junto a Jesús en la última cena. Pedro, su hermano Andrés y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, habían sido compañeros de pesca antes de ser llamados a seguir a Jesús. Si usted lo encuentra en Lucas 5:10. A menudo se les ve juntos en los relatos aquí en los evangelios. Pero lo que es natural es que Pedro se preguntara sobre el futuro de Juan, de su amigo. Sin embargo, la respuesta de Jesús indica claramente que el destino de Juan no era asunto de Pedro. Pedro debía centrarse en seguir a Jesús en lugar de distraerse con el plan de Dios para otra persona. Miren lo que le dijo Jesús. En otras palabras, it's none of your business, Peter. It's none of your business. No es para qué dice. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A ti qué te interesa, Pedrito? Tú sígueme. A veces nosotros queremos meter en los asuntos de otra gente, pero Jesús nos está diciendo que tú, Irene, tú sigue lo que yo te he dicho. Tú sigue haciendo lo que yo te he puesto a hacer, sea poco o sea mucho. No te apures por el otro. Tú sígueme, es lo que le dijo a Pedro. Pedro por un momento quiso desviarse y decirle, ¿y qué de él? It's none of your business, Peter. No son tus negocios, Pedro. Tú sígueme a mí. Qué precioso que el Padre tenía, que Jesús tenía la confianza para decirle eso a Pedro. La expresión de Jesús provocó cierta confusión entre los creyentes, porque dice, ¿qué quiere decir que quede hasta que yo venga? Y se entendió mal y se interpretó como que Juan iba a vivir hasta el último. Pero Juan aclaró al significado de Jesús aquí al final de su evangelio, como probablemente lo hizo muchas veces durante su vida. Y entonces, la tradición cristiana primitiva nos dice que Pedro, como decía, fue crucificado cabeza para abajo durante el reinado de Nerón, alrededor del año 64, mientras que Juan vivió hasta una edad muy avanzada ministrando en Asia Menor y particularmente en Éfeso. Exiliado a la isla de Patmos por su liderazgo cristiano, ¿se acuerda? Ahí fue donde recibió la revelación del Apocalipsis para corregir y alentar a las iglesias en toda Asia Menor. Se los hace a las 7 iglesias de Asia. Su evangelio, sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis forman lo que comúnmente se habla como la literatura de Juan o Juanina del Nuevo Testamento. Una pregunta antes de terminar. ¿Tiene tendencia a compararse con los demás? En lugar de preguntarnos por qué nuestra vida o ministerio es diferente de otra persona, ¿qué debíamos de hacer? Debíamos de recordar las palabras de Jesús. Déjalo a Él y tú sígueme. Vamos a concentrarnos en lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. En la comisión que nos ha dicho el Señor ahí, que dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas. Esa es la comisión de toda la vida. Yo sé que mucha gente gusta andar en otras partes,
como misioneros, pero mi hermano un día me dijo, bueno, ¿y ya son todas las personas salvas alrededor de tu vecindad que te tienes que ir tan lejos? No le contesté, pero entre esas palabras, hay veces que no les hablamos los de casa, hay veces que nuestros hijos no son cristianos, no son salvos, y nosotros no les hablamos a ellos. O hay veces que sí, los hijos ya están cansados de que hablamos tanto a ellos de que acepten a Cristo, que vengan a la iglesia, pero no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Entonces, no tenemos por qué compararnos a otras personas, hermano. Don't compare yourself to anybody else. You're special. El llamado ha sido individual. Y para terminar, aquí el versículo 24 y 25. Este era el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Quiere decir que Jesús hizo muchas cosas, muchísimas, y en el libro más grande no caben todas las buenas obras que él hizo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan seleccionó cuidadosamente el contenido de su evangelio para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, lo dijo en el versículo de él. Aleluya. Qué importancia, qué testimonio tan grande que tenemos los testigos oculares de las maravillas de Jesús. ¿Qué nos dice Dios? Para terminar, la resurrección de Jesús cambió el curso de la historia humana. Con el amanecer de su victoria sobre la muerte, la oscuridad comenzó a desaparecer. Este triunfo se realizaría de manera plena y definitiva algún día. Algún día estaremos en su presencia. Todos aquellos, hermanos, que sirven al Señor, que le han aceptado como Salvador y que siguen adelante, sabemos que muchas de las cosas se están cumpliendo proféticamente ahorita. Lo importante para mí y para usted es que cada mañana amanezcamos dándole gracias a Dios y preparándonos. Quizás hoy es el día que volaremos con Él en las nubes de gloria. Quizás es el día que tomará en mi último suspiro y que caminaré con Él en las calles de oro hacia la eternidad con Él, hacia el paraíso. Estamos listos. Y tú que me estás escuchando, no porque sea yo, sino porque tú prometiste y aceptaste a Cristo tiempo para atrás, años para atrás, y ahora has venido aquí buscando las bendiciones económicas, pero Él quiere darte las bendiciones espirituales. Él quiere ser tu Señor de tu vida una vez más. Él quiere desayunar, comer y cenar contigo. Si tú no le estás sirviendo, todavía puede Él venir a buscarte como buscó a Pedro y quiere perdonarte, quiere preguntarte, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Vuelve al Señor, vuelve a Él, porque Él nos da todas las oportunidades ahorita como nuestro abogado. Él aboga por nosotros ante el Padre, pero en un día no muy lejano va a venir como nuestro juez. Y según nosotros nos hemos portado, va a tener que sentenciarnos a la eterna condenación porque nosotros no quisimos estar en el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa. Terminamos ahorita y vamos a orar. Únete conmigo, únanse conmigo y démosle gracias a Dios por este día más que pudimos escuchar su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Te doy la gloria y la honra, Señor, por estos hermanos que han escuchado a esta humilde persona, esta ya anciana, pero que te amo con toda mi vida. Señor, y yo estoy dispuesta hasta el último momento a presentar tu palabra, tal como tú me la des en mi corazón. Si hay alguien que está escuchando, que se ha retirado de ti, en el nombre de Jesús, no lo dejes estar a gusto, Señor. Yo reclamo su alma para tu reino, Señor. Habla con él, trata con él, invade su sueño, invade su pensamiento. No lo dejes estar a gusto hasta que regrese a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te alabo. Con esto se terminó la unidad número 3, hermanos. El próximo domingo vamos a entrar a la unidad número 4, Padres y Hijos, y lección 22, enseñar la verdad de Dios en el lugar. Los esperamos, hermanos. Cuídense mucho. Mañana no hay escuela. Cuiden de sus hijos. Yo sé que ellos quieren andar en los carros, pero no se salgan a manejar. Si no saben manejar en el
camino seco, menos ahorita lo que estamos viendo. Pero les agradezco por su tiempo que me cedieron y hasta la próxima vez lo vemos.